El catastro territorial multifinalitario. En América Latina, en particular en los últimos 10 años, mucho se ha escrito y mucho se habla de los aspectos múltiples que un catastro territorial debería tener en la práctica. Probablemente la falta de ejemplos claros de implementación de un modelo multifinalitario en la región se debe a que los conceptos no fueron muy claros o no hubo capacidad de transmisión por parte de los académicos, lo cual llevó a los administradores a dudar en la implementación de este modelo, aunque en varias legislaciones surgidas en este periodo el término de multifinalitario se encuentra explícitamente consignado. Para ir un poco más hondo en estos temas relacionados con la multifinalidad, proponemos una agenda de 4 tópicos, básicamente el análisis de la construcción del término multifinalitario de este modelo, analizándolo a lo largo del tiempo a través de olas. El primer punto de la agenda que me parece relevante es hablar de la ciudad y su dinámica, qué es lo urbano y cómo se construye y se reformata una ciudad a lo largo del tiempo. Sin ser urbanista, uno como catastrero necesita tener claro estos conceptos. Luego de esa primera parte vamos a ver, analizar con un poco más de detalle las 3 primeras olas de esa evolución de la construcción de un catastro multifinalitario, siguiendo en la tercera parte de la presentación, en una tercera audioclase con la cuarta a la sexta olas, terminando con algunas consideraciones finales que nos parecen relevantes y que pueden ayudar, insisto, a que tengamos más modelos catastrales implementados en América Latina, lo cual no significa que sean la panacea, pero demuestran los pocos ejemplos que encontramos en la región y en la teoría que la funcionalidad de la multifinalidad es bastante evidente en términos de ventajas. Vamos entonces al primer punto de la agenda, la ciudad y su dinámica. Ustedes van a percibir a lo largo de la presentación que usamos una serie de dibujos extraordinariamente caros realizados por un arquitecto brasileño, Emeterio Cardoso, que son elocuentes. Me gusta mucho utilizarlos porque ayudan a visualizar los conceptos. Esta mirada que este joven da de la ciudad y la dificultad para comprender su dinámica probablemente sea la misma de incertidumbre de alguna forma que tenemos nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, como académicos, como técnicos. Ahora, ¿de qué deriva esa incertidumbre en la mirada a la ciudad, siendo que aún no tenemos claro hasta dónde llega esa ciudad? Veamos. Analicemos entonces inicialmente la lógica del desarrollo urbano. Aquí me permití hacer algunos dibujos con base en los escritos de Pedro Abramo, que es un economista brasileño muy reconocido, quien muestra cómo se accede a la ciudad, cómo ésta se conforma y se transforma a lo largo del tiempo por las lógicas que siguen las personas. En primera instancia, según Pedro, la ciudad se desarrolla en función de la lógica de mercado que algunos ciudadanos imprimen a sus acciones. ¿Cómo funciona la lógica de mercado? Veamos. Existe algún comprador que busca el inmueble de sus sueños, el inmueble que necesita para desarrollar sus actividades personales. Él sale al mercado porque tiene un determinado dinero que ahorró o que el banco le presta o que alguien de la familia le presta, en particular en América Latina eso es muy común. Él tiene un determinado monto, pero le gustaría de ese monto gastar un poco menos, puesto que sus recursos van a ser utilizados lo menos que pueda gastar. Si compra un lote para construir y si compra un inmueble construido para reformar. Entonces él tiene realmente un margen de negociación, un intervalo de dinero entre lo que dispone y lo que quisiera gastar. Por el lado del vendedor ocurre algo similar. Él publicita su expectativa de venta en un precio en el periódico o en alguna inmobiliaria, en lo que él quiere inicialmente por su inmueble. En realidad, ya en su mente está que, en particular en América Latina eso ocurre, que va a tener que hacer algún descuento en el proceso de negociación. Él también, como el comprador, tiene en mente un margen de negociación.
entre lo que coloca en el periódico y lo que realmente sabe que va a conseguir vender, el precio, el valor final. Aquí vemos entonces en este gráfico que si no hay intersección entre las expectativas, entre el margen de negociación del comprador y el margen de negociación del vendedor, no hay negocio inmobiliario. Por eso es que las clases bajas no consiguen comprar los inmuebles de más valor. Queda bastante claro en este gráfico. Ahora, lo que sí es evidente es que hay muchos negocios inmobiliarios y en este gráfico vemos, en esta filmina, que cuando hay intersección entre las expectativas de uno y otro, hay sí un valor al cual se llega, que va a ser el valor de mercado. Este gráfico me parece muy didáctico porque muestra que el valor de mercado no es único, que hay un intervalo que varía de acuerdo a las condiciones de aquel momento en que el negocio se realiza. Es toda otra discusión y les aconsejo fuertemente que miren las videoclases del área de evaluaciones que tenemos en el Instituto Lincoln, pues ayudan a aclarar cómo determinar este valor de mercado que aquí aparentemente es un intervalo. Volviendo entonces al primer ejemplo de lógica de ocupación de la ciudad, se suma a la lógica de mercado otra lógica, puesto que no todo el mundo tiene la posibilidad de conseguir un crédito, no todo el mundo tiene la capacidad de ahorrar dinero. Esas personas que están fuera de la lógica del mercado se acogen a la lógica del Estado. ¿Qué significa esto? Bueno, el Estado en diferentes países vende a largo plazo o en algunos casos regala habitación popular o loteos populares para que la gente consiga tener un lugar, como dice la vieja frase, un lugar donde caer muerto. Es lo que buscamos cuando estamos adquiriendo nuestro inmueble o cuando estamos esperando que de alguna forma tengamos la bendición del Estado para acceder a nuestro inmueble. Pero no cabe toda la población en estas dos lógicas. Hay un grupo de gente que sigue la que llama Pedro Abramo de lógica de la necesidad. Es la gente que no tiene acceso al crédito, no ahorra, tampoco tiene la bendición del Estado y finalmente entonces tiene que ocupar un espacio y lo hace en las tierras normalmente vacantes, o sea, espacios públicos o áreas con algunas restricciones ambientales principalmente. O sea, esta gente se mete donde puede. Y como vemos en la siguiente filmina, no son suficientes esas áreas que acabo de describir, sino que a veces ocupan o invaden tierras privadas o tierras públicas y da esa confusión tan conocida en la ciudad latinoamericana. Nos vamos entonces a otra visión que nos aproxima de nuestra realidad de la ciudad latinoamericana. Este clip art, esta figura me parece muy elocuente porque acabamos de ver cómo la ciudad nace, cómo se forma la ciudad. Ahora sabemos que con el tiempo se conforma, se deforma y se reforma constantemente, cambiando su formato y su fisonomía. Pues aquí lo que vemos es que en el imaginario de la gente, quien transforma esa ciudad es el planeamiento urbano. Estamos con el pensamiento de que es la Secretaría de Planeamiento Municipal, por ejemplo, por nombrar un actor, que se ocupa de ajustar las variables para que la ciudad continúe con una dinámica deseada. Pues en realidad no es el único actor que está trabajando en la ciudad, sino que está también un actor fundamental, que son los agentes del mercado inmobiliario. Digamos, los grandes propietarios, los grandes terratenientes o inclusive personas que tienen gran poder en el área de comercio e industria en la ciudad, que acaban condicionando su crecimiento en beneficio de sus intereses. Como vemos, hay dos flechas que presionan, pero no son las únicas. Hay un grupo grande también que es el de la informalidad, que influencia fuertemente el desarrollo y también la evolución de la ciudad hacia un modelo que cada uno espera con expectativas diferentes. Esta realidad nos muestra que la lógica del desarrollo urbano es bastante compleja y multivariada. Como podemos ver, ya nos aproximamos a un término multi, porque vemos aquí en este gráfico que son múltiples los intereses y las expectativas que presionan encima de la ciudad. Lo que es cierto, antes de comenzar a analizar las olas del catastro multifinalitario, es que aquí hay una puja por intereses, y los intereses no son solo espaciales, de ocupar
territorio, sino también económicos. Y por eso colocamos aquí, ya ingresando en las olas que nosotros consideramos que fueron transformando el catastro del modelo territorial tradicional que América Latina en general hereda de España y que Brasil hereda de Portugal, que lo fueron transformando hacia un modelo más de multifinalidad, de múltiples facetas. La primera ola es lo económico. Así fue, como vamos a ver más adelante, históricamente. Los catastros fueron organizados con fines tributarios para conseguir capturar parte de la renta generada por la sociedad en el crecimiento urbano y para lo cual era necesario evaluar los inmuebles. La segunda ola va más hacia lo cartográfico. Era difícil en su momento tener la tierra debidamente evaluada si no sabíamos a dónde estaban los contribuyentes, digamos, los ciudadanos que tenían derechos sobre el suelo y que debían contribuir por esos derechos atribuidos. Surge entonces la segunda ola, que es la cartografía. Probablemente sea una de las imágenes más fuertes que tenemos o más asociadas al catastro, ¿no? Los viejos planos y mapas en papel amarillentos son un poco la imagen, aunque patética a veces, la imagen real que vemos de lo que es un catastro en América Latina en general. Con el surgimiento de la formalidad en la legislación el surgimiento de los derechos encima de la tierra por parte de las personas, surge también la necesidad de inscribir los títulos de propiedad en registros con diferentes características a lo largo de la región. Y entonces surge fuertemente la necesidad de correlacionar lo que ese título de propiedad describía con lo que los mapas también describían, aunque de forma geográfica. Digamos, era la necesidad de correlacionar el hecho que está representado en los mapas con el derecho que está descrito en los títulos de propiedad. Ahí tenemos claramente visualizada en esta filmina la estructura tradicional a la que me refería cuando hablaba de los modelos heredados de la península ibérica por América Latina. El catastro se apoyaba en un trípode entre el valor, la localización y la relación entre la persona y la tierra, que era la legislación. Ese modelito es el típico catastro territorial, pero los administradores, que ahora sí, dando un salto hacia atrás y volviendo a pensar en esa ciudad compleja que describíamos, los administradores se dieron cuenta de que no era suficiente contar con catastros que describan estas tres variables, sino que era necesario incluir otras variables o relacionar por lo menos otras variables fundamentales para la toma de decisiones con estos tres puntos esenciales, que es la economía, la representación y la relación de la persona con el suelo. Entre esos podemos llamar al gran grupo de la cuarta ola como de lo estructural, es decir, cómo la familia, cómo la sociedad se desarrolla a lo largo de la ciudad, cuáles son los perfiles de cada barrio, de cada manzana, para que puedan tomar decisiones, cómo el medio ambiente caracteriza a la ciudad, cómo debe ser protegido y cómo están las redes de infraestructura o de estructura aérea a lo largo de la ciudad. Pues eso, cada una de estas últimas tres variables que acabo de mencionar acaba condicionando las otras tres. La dinámica que hay en lo estructural condiciona la dinámica de la cartografía, que tiene que estar actualizada. La extensión de una red, la imposición de un área de restricción ambiental condiciona el valor del inmueble fuertemente y también, obviamente, altera la relación de derechos que tienen las personas con el suelo. Realmente esta cuarta ola fue, y está siendo implementada en algunas jurisdicciones con fuerza, fue determinante como primer paso más allá del modelito tradicional del trípode de lo físico, jurídico y económico del catastro. Pero hay más, porque con el avance de la tecnología y la popularidad de Internet, la cuestión tecnológica también se hace presente y exige espacio dentro de los catastros. La popularidad de las imágenes de alta resolución, de las imágenes satelitales, la enorme cantidad de sistemas de información geográfica libre que hay hoy en día. Claro que los comerciales también
tienen sus enormes ventajas. La expansión paulatina del concepto y la materialidad de las infraestructuras de datos espaciales que encontramos a lo largo de América Latina en comunidades pequeñas como ciudades, a veces en regiones, en provincias o estados, hasta IDEs nacionales, muestra que la tecnología va avanzando hacia una abertura de los datos y la disponibilidad para los ciudadanos, y también el surgimiento finalmente en este comentario muy general de los observatorios de las ciudades, que son los que alimentan fuertemente la entrada de datos dentro de las bases utilizables por los administradores para la toma de decisiones. Y ahí sí llegamos finalmente a esta sexta ola, que me parece relevante presentarles de forma muy como abuelo de pájaro, en la cual vamos hacia lo institucional. Es decir, si el catastro logra la multifinalidad, pues ahí sí que vemos la importancia que tiene la integración, la interoperabilidad entre diferentes instituciones que administran todos estos datos que vemos aquí, que son múltiples, para la toma de decisiones y para el desarrollo de políticas de suelo apropiadas para la sociedad.